Hola, buenas tardes a todos los que nos acompañan en este live a través del Facebook de nuestra institución. Quiero saludar a nuestras estudiantes, también a los maestros de nuestra institución y de las escuelas hermanas que nos acompañan en esta transmisión. Bueno, pues hoy damos inicio, continuamos con la sesión 3 del ciclo de conversatorios virtuales 2026 y en esta ocasión nos acompaña desde Chile, el doctor Matías Marchán Reyes, psicólogo y doctor en filosofía, y hoy nos va a hablar sobre el tema los libros de vida en el acompañamiento terapéutico de niños y niñas. Quiero agradecerle mucho, doctor, por su presencia y sobre todo, pues yo estoy seguro que con sus aportaciones, pues nos hará reflexionar bastante. Esme. Sí, muchas gracias, maestro Tona. Pues, doctor Matías, bienvenido nuevamente, ahora de forma virtual, a este espacio que es su espacio, la Escuela Normal Preescolar Francisca Madera Martínez. Estamos bastante agradecidos por su tiempo, por su espacio, y pues bueno, seguimos en estos espacios de intercambio. Agradecemos también a la gente que se está conectando desde los diferentes puntos del estado de Tlaxcala, de nuestros 3 programas educativos: licenciatura en educación inicial, licenciatura en educación preescolar y, bueno, muy especialmente con quien usted ya tuvo un seminario, que es las estudiantes de la maestría en investigación y estudios interdisciplinarios en infancias. Pues bienvenidas y bienvenidos. Voy a dar lectura de algunos rasgos del currículum del doctor Matías. Su currículum es muy amplio, pero bueno, comenzaré. El doctor Matías Marchán Reyes es doctor en filosofía, con mención en filosofía moral y política de la Universidad de Chile, adjudicación de la beca Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, CONICIT, del 2002 al 2006, magíster en filosofía, mención axiología y filosofía política, con su tesis Alteridad y subjetividad en la filosofía de Emanuel Levinas, Universidad de Chile, Santiago de Chile. También es licenciado en psicología, título que obtuvo con distinción máxima en la Universidad Diego Portales en Santiago de Chile. Diploma universitario en el seminario La propuesta teórica del Dr. Feuerstein y su programa de enriquecimiento instrumental, Universidad Diego Portales de Santiago de Chile. Bueno, dentro de sus actividades profesionales está desde el año 2024 comisionado designado por el presidente de la República de Chile para la Comisión Asesora Presidencial para el Esclarecimiento de la Verdad sobre vulneraciones a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes bajo la custodia del CENAME. 2018, profesor de la Universidad de Chile, específicamente en la Facultad de Ciencias Sociales, Departamento de Psicología. Se desempeña como profesor en pregrado y posgrado, miembro del Comité del Magíster en Estudios Interdisciplinarios en Infancias, dirige tesis, supervisor de prácticas profesionales, también es investigador de la unidad de acompañamiento terapéutico que pertenece a la unidad del programa de estudios psicoanalíticos, clínica y cultura, coordinador del núcleo interdisciplinario en infancias de la FAXO. Asimismo, se desempeña como psicoterapeuta y ha sido director en el año 96, director del Centro de Salud Mental Casa del Cerro. Y bueno, pues son algunos rasgos del grande currículum que posee el doctor Matías Marchant. Nuevamente le damos la bienvenida, doctor, agradeciendo este espacio y el conocimiento que el día de hoy en esta sesión número 3 del ciclo de conversatorios virtuales nos va a compartir. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Buenas tardes aquí desde Santiago de Chile. Para ustedes me imagino que también será buenas tardes. Muy contento de volver a verlos ahora a través de estas pantallas que nos permiten unir, acercarnos. Tengo los mejores recuerdos de la vez que conocí presencialmente y personalmente el estado de Tlaxcala y la escuela normal, en donde tuve la ocasión de ser parte de todas las actividades, festejos y del comienzo del programa con la primera corte de estudiantes del programa en estudios interdisciplinarios, un programa hermano
uno en América del Norte, otro en América del Sur, pero motivados por los mismos intereses y por los mismos desafíos que tenemos como regiones latinoamericanas. Así que muchísimas gracias por volver a estar con ustedes. Comenzamos entonces, ¿no es verdad? Ya. Bien. Quizás solo hacer un pequeño alcance a la presentación. Yo fui comisionado de la Comisión Asesora Presidencial. En este momento ya no lo soy, debido a que hubo algunos cambios en la nueva administración de gobierno que implicó que algunas circunstancias cambiaran y que lamentablemente me impidieran seguir trabajando en un proceso, en un compromiso, en una misión de país tan sensible y a mi juicio tan importante como es poder conocer el relato, los testimonios de las personas que han pasado por los sistemas de protección de la infancia en Chile, en donde muchos de ellos, cientos de ellos, han sido vulnerados en sus derechos y el Estado tiene una responsabilidad, nuestro Estado, el Estado de Chile, una responsabilidad enorme por poder reparar las huellas que dejó la manera en cómo el Estado trataba a niños y niñas de nuestro país y que tal vez, lamentablemente, se siga prolongando en nuestro país y quizás es algo que se replique en algunos otros países, esperemos que no. Hoy quisiera trabajar con ustedes y presentarles de una manera muy, muy condensada dos dispositivos para el trabajo con infancias. Uno, el de llamado acompañamiento terapéutico, y el segundo, libros de vida, que es como una vertiente, una rama que se desprende fruto del trabajo del acompañamiento terapéutico que ahora pasaré a describir. Dejo ahí las señas desde donde yo estoy hablando en este momento, de este magíster que existe en la Universidad de Chile, y dejo mi correo institucional en el caso que alguien quisiera entrar en contacto conmigo y establecer algún tipo de intercambio de carácter académico. Pues bien, queda ahí a disposición mi correo para que podamos establecer un vínculo y una colaboración, que es lo que me motiva a estar aquí junto con ustedes. Voy a partir con dos preguntas que me gustaría luego tener la oportunidad de dialogar en detalle, pero si uno se hace la pregunta acerca de cuáles son los problemas que nosotros debemos abordar en el campo de la infancia, la primera pregunta que quisiera abordar es ¿a qué problema deben dar respuesta los dispositivos de trabajo con niños, niñas y adolescentes? ¿Cuáles son los problemas que enfrentan las infancias y que nuestros dispositivos deben ser capaces de resolver? Y en segundo lugar, ¿cuáles son los principales problemas a los que deben hacer frente los equipos que trabajan con niños, niñas y adolescentes? Son dos ámbitos de preguntas y la que primero quisiera partir comentando y conversando con ustedes, y me imagino que ustedes estarán de acuerdo conmigo, es que en el contexto latinoamericano, los dos principales problemas que enfrenta la infancia, podríamos decir que de un lado está la pobreza y desigualdad en la que viven los niños y niñas de nuestro continente, estas desigualdades territoriales, étnicas y de género que pueden profundizar las brechas que se producen entre los distintos sectores sociales de nuestra sociedad.
Y ese es un problema grande que muy difícilmente podemos abordar si no pensando en las políticas públicas. Pero por otro lado está otro gran problema, y es ese sobre el cual me gustaría trabajar con ustedes, es la violencia que sufren niños, niñas y adolescentes. Según los estudios de la UNICEF, la región latinoamericana presenta los niveles más altos de violencia contra la niñez respecto a las estadísticas mundiales, y que se manifiesta tanto en la violencia que pueden experimentar niños dentro del contexto familiar, que a veces se encuentra particularmente natural, que se encuentra preocupantemente naturalizada esta violencia. Los niños y niñas de la región latinoamericana sufren del castigo físico o psicológico, sufren de la violencia sexual, de la violencia que puede darse a nivel escolar y de manera comunitaria. Y ahí me parece que las personas que son parte de esta transmisión pueden sentirse convocados, y espero después trabajarlos a partir de los comentarios respecto a cómo nosotros podemos abordar la violencia que se produce al interior de las escuelas de distintos órdenes, ¿no? No solamente es la violencia entre pares, es también la violencia que se puede producir entre adultos y niños, entre educadores y niños y niñas, y ahí entonces tenemos un enorme desafío. Lo que llamo aquí también violencia institucional es la que refiere a cómo muchos de los programas que se ocupan de la niñez, particularmente en el contexto de niños que quedan bajo la tutela del Estado porque son separados por medidas de protección, lamentablemente en nuestro país, pero nuestro país no es solamente un caso excepcional, los sistemas de protección de la infancia en Chile se han caracterizado y han movilizado a la opinión pública porque en ellas se encuentran distintas situaciones de violación a sus derechos, lo cual no puede ser de ninguna manera aceptable. Comprenderán que lo grave que es, y es desde ahí donde yo quisiera compartir mi experiencia, pero quisiera que comprendieran lo grave que es que cuando nosotros le decimos a un niño o a una niña que es preferible que no viva junto a su familia de origen y que vaya a un sistema de cuidado alternativo, ya sea en una residencia, ya sea en una familia de acogida, ya sea en otros modelos de acogimiento familiar o comunitario, que se reproduzcan situaciones de violencia, es de lo más preocupante y de lo más contradictorio respecto a los propósitos que debe perseguir un Estado que dice o que quiera proteger a los niños y niñas de su país. Existen otro tipo de violencia, y aquí solamente destacar esta cifra de la UNICEF que nos señala que 2/3 de niños y niñas de entre 1 y 14 años han experimentado una disciplina violenta en sus hogares. Y la gran pregunta que yo me hago es, ¿por qué? ¿Por qué esa situación de violencia se produce de esta manera en nuestro continente y en nuestra región? Creo que este será uno de los aportes que quisiera plantearles a partir de mi presentación, y es que los desafíos que tienen los equipos de trabajo en el campo de la niñez y juventud es abordar 3 clases de sufrimiento, que muchas veces al no diferenciar claramente se pueden producir algunas contradicciones o algunas dificultades. Por un lado, está claro que en el contexto que acabo de describir, tenemos que tener dispositivos que sean capaces de asumir y reparar eh, y de ejercer todas las labores psicoterapéuticas que permitan aliviar el sufrimiento de los niños, niñas y adolescentes. Elaborar y contener el sufrimiento de los niños y adolescentes es un desafío, y eso es evidente.
pero también, y aquí quizás este será el aporte que me gustaría darle a todos ustedes, al elaborar y trabajar con el sufrimiento de los equipos, porque las personas, los equipos que trabajan con niños que han sufrido distintas clases de violencia, también pueden experimentar ellos mismos un sufrimiento que a veces les hace más difícil intervenir de una manera más, entre comillas, objetiva o de una manera que permita el adecuado abordaje. Además que muchas veces ocurre que cuando los equipos no reflexionan sobre su propio sufrimiento, se tienden a reproducir las dinámicas disfuncionales que se quieren resolver. Y eso es uno de los elementos más destacables. Muchas veces las dinámicas de violencia, de abuso de poder, de falta de escuchar a unos y otros, son formas de reproducir la violencia que justamente es la que nosotros queremos tratar y evitar. Y el otro sufrimiento mucho menos explorado y que ha quedado un poco rezagado respecto a los avances que tenemos en los otros ámbitos es abordar el sufrimiento parental de aquellos padres que son cuestionados o están impedidos para ejercer su parentalidad. Esa situación merece una mayor atención y muchas veces los dispositivos de trabajo no tienen muchos elementos para abordar eso, porque básicamente cuando vemos a un niño que sufre una situación de violencia, muchas veces nos ocupamos de niños, pero no entendemos que eso también acarrea y conlleva un sufrimiento en aquellos padres de aquellos niños o niñas. Y de ahí me permito traer aquí con ustedes las palabras de un investigador francés que se llama Didier Ursel, quien en una investigación financiada por el Ministerio de Desarrollo Social o de Justicia de Francia, ahora no me acuerdo con precisión cuál es el ministerio, era el Ministerio del Empleo y la Solidaridad, señalaba que el sostén a la parentalidad es una prioridad y cualquier persona que se preocupe de un niño o niña, necesariamente en paralelo tiene que ocuparse o preocuparse de sus padres. Uno no va sin el otro. Entonces, no basta con abordar sencillamente las dificultades del niño y con eso sentir que hemos cumplido con nuestra tarea. También tenemos que hacer un trabajo con los padres y ahí está nuestro desafío. Les voy a hablar entonces del dispositivo que nosotros hemos creado para hacer justamente frente al sufrimiento y a los distintos desafíos que nos plantea el campo de la niñez. No sin antes señalar que si nosotros proponemos aquí en nuestro equipo de trabajo en la Facultad de Ciencias Sociales el acompañamiento terapéutico como una modalidad de intervención apropiada a esta temática, es porque, no sé, aquí sería bueno luego conocer sus propias percepciones y su propia experiencia, pero por lo menos en nuestro país les podría señalar con toda certeza que en general los dispositivos tradicionales para abordar y para poder acoger a los niños en una situación de dificultad, ya sea escolar, familiar, de protección, etcétera, lo que hemos identificado de los dispositivos tradicionales de salud es que en general estos tienen una baja adherencia. Es decir, que la falta y la falta de poder completar los tratamientos que están contenidos en los programas estatales o predefinidos, en general no logran llevarse a término porque las personas, y sobre todo los niños y sus familias, desertan antes del término. El otro elemento
que es muy importante en nuestro país, se ve con mucha claridad, en la discontinuidad vincular, es decir, que muchas veces las personas que se encargan de ejecutar programas de atención a niños y niñas no pasan mucho tiempo en el sistema y la gente se siente decepcionada de tener la sensación de que tiene que empezar desde cero una y otra vez. La falta de colaboración interinstitucional es otro elemento muy relevante que se llama aquí como fragmentación institucional. También la rigidez de los programas de infancia en el ámbito de salud y escolar, que estandarizan procesos y que no se ajustan a la singularidad de niños y niñas, es también otro elemento que nos mueve a buscar dispositivos que sean se adecúen de mejor manera a las características de los nuevos grupos familiares. La baja efectividad también es otro elemento y que muchas veces los tiempos de respuesta están desajustados respecto a las metas que existen desde distintos tipos de programas. Estoy planteándolo de la manera más amplia y abierta, después vamos a ir aterrizando sobre un campo un poco más preciso. Les quería comentar brevemente que el acompañamiento terapéutico como una modalidad de trabajo surge en Argentina particularmente, con los casos de pacientes psiquiátricos que no se podían acoger a los dispositivos tradicionales, esto es de recibir a los pacientes en un típico box de atención de salud mental. En Argentina, a partir del año 2000, se crea una tecnicatura. En Chile hay dos instituciones, una de las cuales en las que yo trabajo, donde se ha implementado esto desde el año 2006, y quisiera comentar brevemente sobre nuestra experiencia. Y cada vez existe más la conciencia, no sé cómo será en vuestro país, la necesidad de implementar nuevos dispositivos que aborden la complejidad de las situaciones que vemos con niños y niñas. Entonces, tal vez como a modo de presentación de algo de la historia del acompañamiento terapéutico que nosotros hemos realizado en nuestro país, le podemos comentar que hemos hecho experiencia en todos esos lugares que están señalados en la diapositiva. He tenido la oportunidad fundamentalmente de la aplicación en hogares de protección o centros residenciales, en familias de acogida. También se ha extendido al ámbito escolar, particularmente en la colaboración con colegas que hemos establecido contacto en Costa Rica, y también en algunas experiencias de la clínica particular. Les voy a mostrar unas fotos ahora que dan cuenta de cuáles son los desafíos que metafóricamente nosotros tenemos con respecto a la infancia. Mi primer acercamiento y mi primera forma de llegar a la modalidad de acompañamiento terapéutico se dio en el contexto de niños que nacían prematuros, y mi primera intervención fue en una unidad de niños nacidos prematuros en un hospital público en Santiago de Chile. Y cuando nosotros llegamos a este lugar, encontramos varias escenas, dentro de las cuales esta una es la más impactantes. No las quise plantear ahí en demasiado amplia la foto, que es del año de hace 15 o 20 años atrás, pero que traduce una situación que metafóricamente me interesa mucho que nosotros la pensemos a propósito de los dispositivos de trabajo que tenemos con niños y niñas. Un niño que nace prematuro en esta unidad nacía así, expuesto a la estimulación luminosa de los rayos del sol, estaba en una posición que se alejaba con mucho de una posición de un niño que llega a término, expuesto a una serie de estimulaciones dolorosas, y muchas veces estas estimulaciones dolorosas, como los niños
nacidos prematuros no se manifiestan ni se muestran tanto, hacen preguntarnos acerca de cómo ellos mismos experimentan el dolor. Insisto, es una metáfora de la manera en cómo a veces nosotros disponemos el cuidado de niños y niñas. Y que nos muestra una diferencia radical, brutal, digamos, respecto a de cómo un niño que está en esa edad gestacional debiera estar, que es una condición completamente diferente. Y eso nos lleva a pensar en que frente a la primera imagen y esta segunda, lo que aquí está faltando respecto a los dispositivos que trabajan con infancia es la idea de tener un continente. Una de las cosas que nos sorprendió muchísimo cuando iniciamos esta investigación en la unidad de nacidos prematuros de un hospital público en Santiago de Chile es que las visitas eran muy difíciles de realizarse. En ese tiempo existía escasa sensibilidad respecto a la importancia de la vinculación madre-hijo o padre-hijo, y uno encontraba en la entrada de la unidad de neonatología de este hospital cientos de inscripciones, cientos de personas que querían nombrar o plasmar su dolor con este tipo de inscripciones. Pongo las que se notan más, pero ahí habían cientos, estaba toda la panel de entrada escrita. Estos elementos van a ser los que nos van a originar la estructura del acompañamiento terapéutico que les vengo a proponer aquí hoy. Nuestro acompañamiento terapéutico tiene una virtud respecto a los dispositivos clásicos de salud, y es que en vez de que esperar a que sea el paciente el que nos vaya a visitar, es un acompañante el que va a visitar al niño o niña ahí en donde se están produciendo las dificultades. La primera vez que lo hicimos fue en el contexto de la unidad de nacidos prematuros. Luego lo hicimos en niños que vivían en residencias del Estado. Luego lo hemos hecho en niños que viven en familias de acogida. También lo hemos hecho a propósito de niños con dificultades en el ámbito escolar. ¿Cuántas veces en el ámbito escolar, muchas veces los educadores y educadoras señalan que no conocemos, que las personas que trabajan en salud no conocen la real dimensión de la dificultad con la que tienen que tratar con algunos niños con los que tratan? Y eso entonces genera una nueva aproximación del dispositivo de acompañamiento terapéutico, que consiste en ir ahí, en el lugar en donde la dificultad se produce de una manera frecuente, semanal y regular, y de esa manera entonces nosotros generamos un primer enganche o enlace en donde le solicitamos al acompañante terapéutico que su disposición fundamental debe ser la de tener una posición de receptividad y no intervenir directamente, sino estar ahí en donde se produce el problema. Eso ya es una habilidad un poco difícil de poner en práctica, porque muchas veces en nuestros campos educativos y salud mental, la gente quiere soluciones inmediatas, quiere tips, quiere consejos, y esto de esperar a ver qué es lo que ocurre les parece una pérdida de tiempo. Pero en el contexto de acompañamiento terapéutico, conocer la manera en cómo se desarrollan en las dinámicas que comprometen ciertas dificultades es una fuente de información valiosísima. El segundo elemento tiene que ver con elaborar registros escritos de lo que uno observa para poder hacer un trabajo de elaboración. ¿Y qué va a hacer? No sé si me va a alcanzar el tiempo, porque ya veo que me estoy tomando más de lo que me esperaba.
pero va a ser una fuente fundamental para los libros de día que quisiera ver si alcanzo a mostrar. Y el poder compartir la observación a través de una supervisión grupal semanal es lo que permite la elaboración de la experiencia, fruto de mostrar ese registro que da lugar a una nueva comprensión gracias a la elaboración de un colectivo. Aquí voy a pasar en realidad bien rápido porque quisiera mostrarles el aspecto que podrá ser más relevante para ustedes. Esta diapositiva muestra más o menos lo mismo que la anterior, y es que, pero solamente voy a subrayar que el acompañamiento terapéutico nosotros lo hemos implementado bajo una modalidad de trabajo que nos lleva a establecer que para que se cumpla ese acompañamiento es preciso generar un proceso observacional basado en metodologías elaboradas y planteadas por el psicoanálisis que incluyen en lo sustantivo hacer una visita de 1 hora semanal, hacer una transcripción de lo observado durante el mismo día y compartir esas notas en un seminario o grupo de observación. Lo más difícil, y aquí no sé cómo será para ustedes, pero lo más difícil que tiene este tipo de metodología es que antes de actuar es necesario reflexionar y pensar. Abstenerse de actuar a los profesionales de la salud mental y de la educación muchas veces resulta casi en contracorriente de lo que se nos suele demandar. No emitir juicios y aprender a tomar una posición que no interfiera es un elemento particularmente difícil. Entonces, ¿qué es lo que hace un acompañante terapéutico? Registra, hace una supervisión grupal, participa en un seminario y en un grupo de trabajo interdisciplinar en donde incluimos en nuestra experiencia gente que viene de otras disciplinas, a veces del derecho, de las otras ciencias sociales como la sociología, la antropología y otras, digamos, que ahora no alcanzo a mencionar. Y lo importante es, en función de lo que le planteaba al comienzo, que cuando uno ve a un niño en dificultad, eso genera una serie de reacciones en las que él lo observa. Y esa emocionalidad es una fuente de información valiosísima que requiere ser procesada antes de ser actuada. Y eso es lo que a veces resulta difícil de llevar adelante en el caso de equipos que muchas veces nos piden soluciones rápidas, efectivas y poco tiempo para pensar. Cuando se logra instalar el dispositivo de acompañamiento terapéutico y se prolonga en el tiempo, lo que ocurre es que nuestros equipos comienzan a realizar una labor de contención, de continente, envoltura, un espacio en donde puede alojar el niño y los adultos o el grupo que está en dificultad aquello que les ocurre. Eso es tan importante porque muchas veces nosotros con el afán de modificar y cambiar las cosas no logramos comprender que hay muchas ansiedades que requieren primero ser debidamente resguardadas en un espacio íntimo. Luego, la función del dispositivo es producir una metabolización o elaboración de las dinámicas que se observan para poder representarlas o figurarlas de otra manera. Muchas veces los educadores y padres plantean, este niño de la nada, de manera inesperada e imprevista, actúa de una manera que yo realmente no comprendo y no lo entiendo más que por el capricho, por su baja tolerancia a la frustración. Muchas veces esa forma de conceptualizar las dificultades de niños o niñas traducen una falta de elaboración, una falta de la capacidad de reunir elementos que parecen separados
y que podrían estar vinculados de manera tal de encontrar aquello que los liga. Y lo que hace el acompañamiento terapéutico cuando se hace bien su trabajo, produce un efecto de historización, la capacidad de poder comprender las dificultades del niño o niña en una trayectoria de vida y la capacidad que le brindamos también al niño o niña de él mismo historizarse, de él mismo comprender cómo las reacciones del presente están vinculadas con las relaciones o aspectos del pasado. Sé que estoy bien pasado en el tiempo, pero quisiera avanzar un poquito más y tal vez me voy a ir directamente hacia los libros de día, que es uno de los resultados que nosotros hemos empezado a aplicar en el caso de niños que están en situación de dificultad. La foto que está de esa cajita amarilla con candado es la foto para nosotros extraordinariamente significativa de una construcción que hizo un acompañante terapéutico con un niño que vivía en un hogar bajo la tutela del Estado y que necesitaba guardar todas las cosas que le pasaban, tanto en su vida concreta, pero también en su vida psíquica y emocional, en una caja. Esa caja que él guarda con un candado es una manera en que nosotros representamos esta capacidad de contener, también de metabolizar en la medida que le damos un orden y un lugar, y también le permite el resguardo de su historia. Quiero ir un poquito más rápido porque sé que estoy sobre la hora, pero justamente lo que queremos plantear es que los acompañamientos terapéuticos lo que hacen es recibir, transformar y devolver todos los objetos que son ansiedades, intereses, fantasías y deseos del niño en base a una cronología y una historia, que ese tal vez sea una de las tareas y desafíos más interesantes que nosotros podríamos plantearnos en el caso de niños que experimentan alguna dificultad. Este era un caso clínico, para otra vez se lo planteo, y aquí voy a ir ya al final, yo sé, para no agotarlos demasiado, pero frente a los aprendizajes que nosotros obtuvimos en el caso particularmente de niños que vivían en residencia, es decir, niños que habían sufrido una violencia en sus casas, pero que también habían sufrido una violencia dentro de algunas instituciones en las que habían estado, nosotros les propusimos que frente a esta dificultad podríamos escribir los libros de vida. Y ahí pongo la portada del segundo libro que publiqué, que tal vez puedan encontrar en los dispositivos tipo Amazon, en donde describimos cómo es que fuimos construyendo esta experiencia. Y les quería mostrar algunas señas, y con esto, si me dan unos 3 o 4 minutos más, puedo terminar. Es tan importante esto de los libros de vida porque lo que ocurre muchas veces, esto lo aprendimos en el ámbito de niños que vienen institucionalizados, pero también ocurre en otros ámbitos, como los niños que están hospitalizados o incluso niños en el ámbito escolar. Escribir un libro de vida es fundamental porque de esa manera nosotros le podemos decir a los niños, sobre todo cuando estos son muy pequeñitos, que ha existido vínculos que han sido soporte de su vida, que han habido personas adultas que están dispuestas a brindar un testimonio personal de cómo ha sido esa experiencia de vida para que lo puedan reencontrar en el momento que ellos lo requieran. Y es sobre todo entonces esta herramienta de contención y receptividad que tiene los mismos principios precisamente del acompañamiento terapéutico, pero ahora expresado en la escritura de los libros de vida. Y aquí hay una imagen real, ¿no?, de una cuidadora que años atrás está encargada del cuidado de niños en una residencia y dentro de su trabajo era precisamente el de escribir el libro de vida de los acontecimientos que tenía
con los bebés que cuidaban. Aquí hay un ejemplo de las cuestiones que podrían ir en un libro de vida, como por ejemplo el cordón umbilical. Eh, es tan importante justamente en el ámbito de niños que han sufrido violencia, también establecer un registro de los cuidados y afectos durante el tiempo en que los niños se encuentran separados de sus padres, cuando ha implicado medidas de separación. Eh, es tan importante que exista un adulto que hable del vínculo que ha establecido y que vaya planteando de manera lo más espontánea posible los acontecimientos que van construyendo su vida. La función del libro de vida es precisamente el ligar el presente y el pasado con los niños. Es poder generar un lugar en donde las preguntas sean posibles y donde se puedan construir relatos. Esa foto es de una cuidadora de un hogar en donde yo trabajaba tiempo atrás, que construía justamente el libro de vida con aquellos niños que están ahí sentaditos alrededor. Ayuda a dar sentido, a historizar, ayuda a comprender la razón de ciertas discontinuidades que se han producido en su vida y permite incluir los aspectos significativos. Pensemos sobre todo en el campo de los niños institucionalizados, es algo que es relevante porque muchas veces cuando pasan de un cuidador a otro, carecen de un soporte para darle continuidad a los aspectos o momentos de su vida. ¿Y cómo escribir un libro de vida? Nada más sencillo que hacerlo desde una relación íntima con el niño, de una relación en la que participa el niño y en donde nosotros pensamos que es importante que siempre esté disponible. Este libro de vida se transformaron luego, ahí están las fotos, en un dispositivo que se empezó a utilizar en nuestro país, en todas las residencias hasta el día de hoy, como un material esencial para todo niño o niña que ha sido separado de sus padres. Pero ya estoy aquí por terminar. Este libro de día no solamente pueden ser pensados en el contexto de la protección especializada de niños y niñas, también puede ser, como lo muestran nuestras experiencias, de niños que han pasado por unidades de cuidado intensivo, en donde esas vivencias muchas veces no encuentran un alojo y el libro de día se constituye en una posibilidad de contener los aspectos que parecen relevantes y que el niño pueda recuperar cuando lo solicite. Hay experiencias en España particularmente en donde se ha propiciado la escritura de libros de vida cuando los niños han estado hospitalizados y en ella entonces se pueden recoger las distintas preocupaciones, ansiedades que han planteado para los familiares. Me recuerda mucho en el ámbito preescolar, en el caso, yo recuerdo sobre todo de mis hijas mayores que cuando pasaron en la etapa previa al colegio, cuando eran muy pequeñitas, lo importante que era que la educadora escribiera en su agenda lo que había ocurrido durante el día y cómo eso nos ayudaba a nosotros a comprender la manera en cómo regresaba a la casa. Del mismo modo que nosotros cuando llegábamos al colegio cada día teníamos la oportunidad de contar cómo había sido la experiencia previa, si es que había dormido bien, mal, si está enfermo, si no está enfermo, en fin, todos esos elementos que son extraordinariamente esenciales para los niños y tal vez esta sea una manera en que nosotros podemos imaginar de crear un dispositivo que aborde justamente tanto sufrimiento de los niños cuando están expuestos a discontinuidades, sufrimiento de los equipos cuando no comprenden las reacciones de los niños que tienen a su cargo y sufrimiento de los padres cuando sienten angustia y ansiedad frente a los desafíos que implica la crianza en general. Bien, he tratado de ir lo más rápido posible, tal vez fue demasiada información, pero quería compartir estos elementos y ver si podemos establecer alguna clase de diálogo a partir de lo presentado y si algo no quedó claro, comprenderé por
por el apuro y por el deseo de comunicar tantas cosas al mismo tiempo. Muchas gracias, doctor Matías. Qué interesante este dispositivo y qué revelador yo creo que para todas las partes. Primeramente, los usuarios principales que son los niños, las niñas, y una forma de recuperar sus voces y como estrategia para externalizar a través de estos libros, pues sus vivencias, sus impresiones, sus emociones, y por una parte, por la otra, y que me ha hecho ruido a lo largo de su exposición, es justamente el sufrimiento del que hablaba, pero del equipo terapéutico, cuando entra en contacto con este dolor que usted colocaba dentro de la diapositiva. Y quisiera que nos compartiera cómo manejar esta situación estando de este lado como equipo terapéutico, de acompañamiento terapéutico en el manejo del dolor y sufrimiento en este caso, de otra persona. Ajá. Aquí voy a aprovechar de ocupar las diapositivas que tenía preparadas y que me salté para responder a la pregunta. Ahí, se fue aquí. Me parece que un elemento que resulta... a ver, primero espero haber dado cuenta con claridad que este dispositivo de trabajo se basa en una aproximación muy respetuosa, en una aproximación que intenta introducirse en la dinámica del niño, familiar e institucional, de una manera que sea lo más sutil posible y que no parta cambiando las cosas, sino que parta conociendo las cosas tal como ocurren. Esa actitud en los equipos de salud mental, y muchas veces, yo creo, ¿no? sin tener una aproximación tan cotidiana, pero los equipos educativos, muchas veces como que se quieren tips y consejos para una respuesta inmediata, como que hay que modificar para después comprender. Aquí es distinto. Primero comprendo y intento contener los sufrimientos que están planteando a propósito de una dificultad de un niño o niña antes de generar la modificación. ¿Por qué es importante esta actitud de abstención? Porque no es una actitud de pasividad, sino que es una actitud de contener lo que está pasando. Y eso muchas veces las políticas públicas de salud educativa no quieren que tengamos ese tiempo, consideran a veces que es una pérdida de tiempo estar ahí pensando e introduciéndose sutilmente en las dinámicas que son problemáticas. Pero justamente gracias a ese espacio de espera, lo que empieza a ocurrir es que se habilita a los cuidadores, madre, padre, al ejercicio de su función, en vez de ponerlos en cuestión, porque muchas veces cuando el educador o el profesional de la salud mental introduce rápidamente una consejería, lo que hace de alguna manera es poner en cuestión las habilidades o las reflexiones que tienen los propios padres. Es mejor ayudar a los padres a encontrar su propia forma de resolver los problemas antes que instalarlos como imposiciones y deberes desde el punto de vista del saber experto. Esta actitud también permite comunicarse de otra manera con su hijo porque aprende a leer las señales de una manera que antes no se había entendido. Por ejemplo, cuando un niño tiene dificultades para comer, toda la comida a veces quiere comunicar que está saciado o que no le gusta, y muchas veces se considera que el niño es mañoso y simplemente lo hace para poner en dificultad a los adultos, y en realidad él quiere comunicar algo que tal vez no nos hemos dado el tiempo de comprender. Y esta capacidad de ponerse en este mismo lugar del observador y del acompañamiento terapéutico permite generar esta capacidad del adulto de identificarse a esa persona que observa
con calma, no para no hacer nada, sino para intentar comprender. Y gracias a eso se puede instalar lo que en psicoanálisis se llama el espacio transicional, derivado de la teoría de Donald Winnicott, es decir, un espacio en donde uno puede pensar, imaginar, generar, hacer hipótesis de lo que puede estar pasando. Muchas dificultades que tenemos con niños y niñas se deben a que antes que pensar queremos actuar. Y esta es la oportunidad que brinda el acompañamiento terapéutico. Pues, doctor, la verdad me parece muy interesante esta parte de cómo se ve esta parte terapéutica, esta parte del acompañamiento y cómo es que lo plantea desde la perspectiva de rescatar algunas cosas interesantes de tanto de los niños como de los padres. Voy a leer una pregunta, el maestro Abelardo Carro nos pregunta: qué interesante y pertinente este tema. Enhorabuena para el expositor y para la escuela normal. Pregunta: ¿no han pensado en la conformación de un libro de vida de los cuidadores en el sentido del impacto o influencia en su vida personal derivado de su quehacer con los niños? Perdón. Sí, sí. Muy interesante la pregunta. Se la agradezco mucho. Eh, los libros de vida, no sé si tuve tiempo de presentarlo con el detalle, pero eh, eh, los libros de vida tienen un doble registro. El registro de lo que se observa y el registro de lo que le ocurre a la persona que observa. Y eso que le ocurre a la persona que observa, que a veces puede sentir sentimientos de pena, de rabia, me imagino que en el ámbito escolar muchas veces eso ocurre de mucha rabia con esos padres que no se ocupan del niño, que no llevan todos los materiales, que parecen no comprometidos, etc. Y muchas veces esa rabia, en vez de procesarla y elaborarla, se transforma en una respuesta casi inmediata que no hace acercar a los padres en la relación de colaboración con la escuela, sino más bien los hace alejarse al sentirse cuestionados. Muchas veces esa rabia eventualmente puede ser una rabia y frustración que el mismo niño experimenta y que expresa en el ámbito escolar. Y entonces, en vez de volver a redoblarla, lo interesante es tratar de demostrar cómo esa rabia en los cuidadores puede ser una interesante fuente de movilización para encontrar otro tipo de soluciones más creativas, más ajustadas, que den cuenta de lo que le pertenece particular y singularmente al niño, ¿no? Eh, por experiencias de vida que muchas veces nosotros no tenemos suficiente tiempo de comprender. Entonces, bueno, justamente el cuidador y su emocionalidad, lo que nosotros llamamos en psicoanálisis la contratransferencia, pueden ser una excelente manera en la que el educador, sin ser psicoanalista, puede comprender la vivencia emocional del niño. Entonces, en vez de decirle al niño, no trajiste los materiales o no te comportes así porque está mal, etcétera, debes tener rabia por algo que yo logro entender de alguna manera, pero su posibilidad de expresión la podemos encontrar por una vía distinta a la que tú estás encontrando en este momento. Efectivamente, eso es una fuente de información valiosísima. En nuestro caso, los niños que vivían separados de su familia también tenían la oportunidad de conocer cuáles eran las emociones que compartían con los cuidadores que desarrollaban su acto de cuidar. Y eso era y sigue siendo extremadamente valioso porque los niños empiezan a entender cómo era recibido, cómo eran representados subjetivamente y psíquicamente ellos por los adultos que lo cuidaban y que se daban tiempo para escribir. Cabe hacer notar que el solo hecho de impulsar a alguien a escribir su experiencia
podríamos decir que esa experiencia la transforma profundamente. Es muy distinto vivir una experiencia que la posibilidad de escribirla, porque eso implica una elaboración que sin duda va a ser una ayuda muy relevante para poder hacer frente a la dificultad o los desafíos que nos plantea los ámbitos de la crianza de niños y niñas. Sí, muchas gracias, doctor. Y bueno, agregar otra pregunta de aquí del público. ¿Tiene un fin este libro de vida para quien lo escribe? Perdón, ¿cómo es la pregunta? ¿Tiene un fin, una etapa de conclusión, ese libro de vida? Ah, en parte sí y en parte no. Eh, el libro tiene un fin en el caso de los niños que viven una situación excepcional, como estar hospitalizados o estar en una institución, tiene un fin que es muy lindo y simbólicamente muy relevante porque eh, nosotros lo hemos utilizado como una manera de traspasar cuando el niño egresa del hogar, ya sea porque vuelve con su familia de origen, ya sea porque se va con una familia adoptiva, el cuidador le pasa su legado, le pasa un testimonio de su vida. Su finalidad, por lo tanto, si es que se podía plantear así, cambiando la pregunta, es el de traspasar a otro lo que ha sido relevante para la persona que ha ejercido los cuidados temporales. Y es lo que yo decía también en el caso de mi hija en la educación preescolar, es la oportunidad de compartir. Y a veces esa oportunidad de compartir se detiene por algún momento y en otros momentos se detiene no, o se continúa dependiendo de, digamos, de la voluntad y lo que cada uno quiere. Más que un fin es un medio. Eso podríamos también responder a propósito del libro de día. Sí, y bueno, señalar que es un dispositivo innovador, que el documentar todas estos relatos, estas experiencias, pues es sumamente revelador, tanto para quien lo escribe como para quien lo lee. Y bueno, vamos a ir cerrando, doctor, este espacio de conocimiento. No sé si quiere agregar algo. Bueno, me disculpo de haber expuesto así con tanta rapidez. Hay una serie de presupuestos que no puedo dar cuenta aquí, eh, pero quise mostrarles dos dispositivos, que uno es el acompañamiento terapéutico y dentro del acompañamiento terapéutico está la elaboración de libros de días como un resultado posible, no el único, por supuesto. Y es algo que es una enseñanza que hemos tenido a lo largo de muchos de los años de implementación, desde el 2006, 20 años prácticamente implementando esto. Y lo que podría decir es que tenemos experiencia de cómo los niños han elaborado sus libros de vida. Hay un pequeño texto, si ustedes lo buscan en internet, que se llama Esta no es mi historia, que está en una revista que se llama Barbarie, en un sitio de Chile, que es un artículo no académico, en donde relata la historia de un niño que le pusimos Jaime, que cuando se fue del hogar de protección hacia su familia adoptiva, él llevaba consigo el libro de día que habían elaborado con mucho cariño y dedicación las personas que estaban en la foto que mostré rápidamente. Y una de las experiencias más lindas y bonitas que hemos tenido hasta la época ha sido que después de unos 2 o 3 años en el que él estaba viviendo en su familia adoptiva,
él comienza a hacer un juego con su madre adoptiva en donde todas las mañanas para despertarse él tenía que representar como si se quebrara un huevito, ¿no? Como si él naciera de un huevito. Entonces las frazadas, las mantas de la cama, eran representadas en ese huevito. Y esto era un ritual que se repetía semana tras semana. Hasta que un día el niño, en este huevito, toma su libro de día y lo pone dentro de este huevito y le dice a su madre adoptiva, pasándole por un costado su libro de día, mira, le dice así, algo así como, aquí está el manual de instrucciones. Y fue muy, muy, muy bonito y muy conmovedor conocer esa historia, porque de alguna manera nos reafirmó que para los niños y niñas pequeños de 5 o 6 años, esa historia previa que alguien ha escrito con cariño y con afecto y que le ha dado la dignidad que tiene, resulta importante para comprender su presente. Los invito a leer ese texto que quizás dé con mayor claridad de lo que podía hacer hoy día lo que he tratado de plantear como el de este dispositivo de los libros de vida. Sí, doctor, me imagino que estos libros de vida han de reflejar muchos hallazgos interesantes respecto a qué es lo que pasa en el interior de los niños, más allá de visualizarlos. De repente, pues los que nos encargamos en esta parte de intervenir de manera pedagógica o psicológica en los niños, pues de repente cometemos la equivocación de verlos de manera muy superficial. Me parece que estos libros de vida pues nos dan una certeza y nos deben dejar de ver muchos hallazgos, ¿no? Bueno, doctor, pues le agradecemos mucho en nombre de nuestra institución y por supuesto agradecerle también a todos los que nos están viendo a través del live. Y pues, doctora Esmeralda, ¿algo más que agregar? Pues agradecerle nuevamente, doctor, es un deleite para nosotros el contar con su presencia ahora de forma virtual. Quisiéramos muchísimo tiempo para seguir profundizando sobre estas temáticas tan interesantes y que nos dejan una tarea bien importante que es mirar desde otras aristas, ¿no? En este caso, los libros de vida, donde se le da un lugar bastante importante a las voces de los niños, a las vivencias, desde esta perspectiva muy, muy situada. Muchas gracias, doctor, a nombre de la Escuela Normal Preescolar Francisca Madera Martínez, pues nuestro reconocimiento, nuestra admiración. También aprovechamos el espacio para agradecer las facilidades al maestro Eber Isaac Hernández Meneses, director de nuestra escuela, y que bueno, también ya tuvo pues el gusto, la fortuna de estar por allá en su espacio académico, y decirle que las puertas de la Escuela Normal están abiertas para usted siempre. Y bueno, pues un saludo desde la cuna de la nación, el estado de Tlaxcala, y esperamos de verdad volver a verlo muy pronto en lo presencial. Despido a la audiencia, a las y los estudiantes de los diferentes programas, también a mis compañeros docentes que han seguido esta transmisión. Y bueno, decirles que tenemos un último conversatorio en el mes de julio y estaremos dando los detalles en próximos días. Que tengan buena tarde todas y todos. Muchas gracias, buenas tardes. Hasta luego.